la mujer poniéndole bengalas Sí. en la cintura a una criatura. Ahora lo vamos a ver, porque antes te propongo que escuchemos lo que decía el presidente Mauricio Macri, porque en todo esto aparecía la figura del presidente que en su momento había pedido que pudiéramos jugar con visitantes y imagínense si esto hubiera ocurrido, lo que podría haber llegado a pasar. Bueno, el presidente habló esta mañana y esto era lo que decía. ¿Cómo puede ser que a la crítica de que solamente la policía detuvo 23 personas después de todos los desmanes del sábado, en horas de vuelta, esas personas estén libres? No entiendo en nombre de todos los argentinos, no entiendo. Lo mismo nos pasó en el Congreso, cuando vimos ese destrozo masivo y esa agresión bestial. Entonces no entiendo cómo puede haber dirigentes argentinos que avalen esto y nos salgan unánimemente a decir que esta no es la forma. Hay mucho por hacer, estamos trabajando para ahora lo que viene, que es muy importante para todos los argentinos. Nunca en la historia, ni en la Argentina, ni en Sudamérica, hubo una cumbre de líderes tan importante como esta. Van a venir los líderes más importantes del mundo, como una muestra de apoyo a la Argentina y de reconocimiento de que la Argentina ha vuelto a querer hacer su aporte en el escenario global. Por eso es que nos han distinguido con que organicemos este evento. Y vamos a trabajar para que salga bien. Pero esto que sucedió nos tiene que llevar en serio a la reflexión y no quedarnos con la anécdota, ir al fondo de la cuestión. Bueno, nuevamente el presidente comentador de la realidad. No es la primera vez que se organiza un G20, es verdad. Sí. Es la primera vez que se juega un Boca River por la final de Libertadores y así fue. Así Pero, los parámetros van para los dos lados. Sí, es verdad, pero también es verdad que, y lo decía Larreta hoy en su conferencia de prensa, hacía 15 días que había jugado en Boca, Sí, no había sin ocurrido, mayores problemas. sin mayores problemas. Digamos, hubo acá alguna cuestión que efectivamente tuvo que haber fallado desde el lugar de la organización. No hay otra manera. Tenés 3 días, No hay otra tres manera. días antes cuando cae sobre directamente, ya de por sí es poco serio, ¿no? Cuando hablamos de caverna y bolsa de papa. Sí, Bueno, sí, cuando caen sí. sobre ellos, Sí. fue 3 días antes del partido. Bueno, debieron haberlo previsto. Y del mismo modo creo que debió haberse previsto que cosas como esta, lamentablemente, la que vos mencionabas recién, la de esta mamá, ocurrieran. La vergüenza enorme con y el dolor, además, que significa ver a una criatura en ese video en el que vimos a una mamá colocándole los explosivos, petardos o lo que Bengalas. fueran, bengalas, en la cintura a ese niño para poder ingresarlos a la cancha a sabiendas de que los niños no son revisados. Sí. Era de una... yo no sé si decirlo vergüenza, dolor, ya no encuentro calificativo, verdaderamente. No, primero por el riesgo de la vida del chico, Sí. o sea, cualquier roce con algo se acabó. Segundo, por el riesgo de los terceros, Sí. pero lo primero y principal es, ¿qué le estás enseñando a esa criatura? Absolutamente, absolutamente. El abogado de la joven mujer, que además fue detenida, y por cierto, también vale la pena decirlo, es la única detenida en el contexto de todo lo que pasó. Digo, esto también vale la pena aclararlo. Habló con nosotros, esto decía. Ella va a probar, mi clienta, que las bengalas o lo que se puso como bengalas no tenían ningún tipo de peligro ni a terceros ni a la vida de los menores, sus hijos, puesto que estaban totalmente inactivas. ¿Ella se muestra arrepentida, preocupada, comprende la gravedad de la situación? Comprende que esto generó estupor en la sociedad, pero el mensaje que quería dar dentro de la cancha fue otro y eso se lo va a aclarar a la fiscal en el día de la fecha. Sí podría afectar la conmoción a nivel sociedad, a nivel lo que causa ver una madre poniéndole presuntamente unas bengalas a su hijo en el estómago. Lo que hubiera sido grave si las bengalas hubieran tenido capacidad de ser utilizadas tal como el fin de bengalas. En ese caso, yo tampoco hubiera asumido la defensa. Bueno, dos cositas para decir al respecto de esto. Lo poco que evolucionamos como sociedad, lo poco que aprendemos, porque así era como ingresaba buena parte de la pirotecnia en Cromañón. Exacto. Número uno. Sí. Número dos, por cuestiones de proceso legal, el abogado no se puede negar a asumir la defensa. O sea, sí, se puede hacer el tonto, qué sé yo, pero por ley no se puede negar a asumir la defensa. Una cosa es asumir la defensa para garantizar los derechos y garantías del defendido, y otra cosa es justificar lo indefendible. Porque la otra explicación
para eso que estábamos viendo, Sí. es que quisiera disfrazar a Nene de Tortuga Ninja o ponerle un chaleco antibalas. O sea, no hay justificación No, que diga, no tenía poder de fuego. ¿Sí? ¿Por qué lo estaba haciendo? Claro, Porque hacía ¿para qué frío, quería 30 llevarlos? grados. ¿Para qué lo estaba ¿Para qué le haciendo? servía? Intentó o ensayó, y después lo veremos porque estaba declarando hasta hace, una hora aproximadamente todavía esta joven mujer que está detenida. Si hay algún dato que pueda servir, porque el abogado lo dejó caer en la mañana por sobre todas las cosas, acerca de las responsabilidades de parte de la barra que pudieran haberla de alguna manera, no digo obligado entre comillas, no te pueden obligar a hacer eso con tu hijo, porque la responsabilidad igual es tuya, tu hijo es menor de edad y es tu hijo. Pero digo, eso era parte de lo que el abogado intentaba poner sobre la mesa a la hora de la declaración ante el fiscal, Bueno, la fiscal. Así que una de las veremos. cosas gratas, un lapsus de cordura que vimos en las redes sociales fue cuando aparece un tuit del Ministerio Público Tutelar con número de WhatsApp pidiendo datos para encontrar a la madre de esta criatura, no se sabía si era nene o nena. Exacto. Y automáticamente se empezó a movilizar todo por redes sociales y una persona terminó llamando diciendo de fonita de tal y está en tal lado. Y la encontraron, la detuvieron, y a propósito de lo que mencionaba Nico, y Albendel, Vendel, que es la titular del lugar, que obviamente lo que tiene que hacer es cuidar a los chicos, habló con nosotros también para explicar de qué manera funciona el asunto y qué puede pasar con esos chicos, este niño y sus 3 hermanitos. Son 2 procesos. Por un lado, lo que se realiza con los niños, que es evaluar cómo está la familia, a ver si existe la posibilidad de tomar alguna medida de protección integral que pueda permitir la continuidad del niño con su núcleo familiar, y en última instancia, el artículo 39 que habilita separar un niño de su núcleo familiar. Y por otro lado están las investigaciones judiciales que se realizan sobre los adultos que cometen los delitos contra los niños. Las medidas de protección implican que cuando hay un chico en situación de vulnerabilidad, los organismos disponemos distintas posibilidades para poder reparar esos daños. Por ejemplo, un tratamiento psicológico, un acompañamiento en la escuela, un fortalecimiento familiar, todas medidas que pueden hacer que se fortalezca el grupo familiar y evitar la separación de un niño de su núcleo familiar. Esto es independiente de cualquier causa judicial que se realice contra adultos. Recibimos todos los días denuncias gravísimas de hechos de abusos sexuales, de violencias extremas, físicas y psicológicas. La verdad que lamentablemente hemos perdido la capacidad de asombro, lamentablemente. Me quedo con esta última frase, es verdad lo que decía, lamentablemente hemos perdido la capacidad de asombro. Ojalá podamos empezar a recuperarla en algún momento, porque esto probablemente nos haga más responsables a la hora de cada uno de los episodios que nos acompañan en el fútbol y en tantos otros escenarios de la República Argentina. Pero vamos a intentar abordar esta situación, lo que pasó el fin de semana, desde otros costados. Y vamos a recibir a nuestros invitados de esta noche. Bienvenida, Mónica Nizardo, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Mónica es fundadora de la ONG Salvemos al Fútbol. Así es. Gracias por estar. Vamos a saludar al doctor Ricardo Frega Navia, abogado especialista en Derecho Deportivo. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Y Ezequiel Spector, profesor, director de la carrera de abogacía de la Universidad de Itela. Gracias. Bueno, hay varios costados para abordar. Yo quiero empezar por la cuestión futbolística, porque Mónica además es una de las denunciantes, las primeras podríamos decir denunciantes de aquellos episodios de gravedad, como después se siguieron sucediendo, con muertes en el fútbol, con barra bravas presentes, con enorme violencia, que además seguiste adelante con ese trabajo incansable a la hora de tratar de terminar con la violencia. ¿Qué nos pasa que no podemos terminar con ella? Bueno, por un lado, escuchaba el tema de la sociedad, la violencia social, pero el fútbol tiene una particularidad, que es el gran negocio que manejan. Entonces, el barra brava es el último eslabón de la cadena. Si el barra brava existe es porque alguien lo alimenta. Esas entradas que incautaron, ¿quién se las dio? Bueno, los clubes no están capacitados para recibir entradas y poder manejarlas. Bueno, los clubes no tienen entonces que vender más entradas. Empecemos por ahí. ¿Quién es AFA? AFA son los clubes, son los mismos directivos. Sancionemos a AFA. No conocemos una sanción. Lo que pasa es que el fútbol mundial está corrupto. Claro. ¿Sí? No es una cuestión Esto de desde Argentina la FIFA, la exclusivamente. Conmebol, ya vimos la actitud, que se juegue o se juega el partido. No importa la seguridad de la gente. El negocio está por sobre la vida humana. Estamos en ese sentido complicados en esto que... Claro, claro. Y desde la cuestión legal, ¿no?, de todo esto, porque recién decía Mónica algo muy interesante de abordar y quiero preguntárselos a ustedes. ¿Se puede obligar a un jugador de fútbol a jugar un partido cuando sienten que no están en condiciones? ¿Es legal? Bueno, el futbolista es un trabajador, digamos que tiene una relación laboral especial, pero, digamos, en principio tiene la obligación principal de prestar su servicio, claro. Está claro. Ahora,
él tendrá que tener fundadas razones para oponerse. No hay pocos antecedentes de ese tipo que me niego a jugar. Ha habido algunos a nivel internacional, por ejemplo, casos, como ahora en Portugal, en el Sporting de Lisboa, entraron unos barra bravas a apretar a los jugadores y algunos pidieron rescindir el contrato porque el club no le había garantizado la seguridad. Ha habido cantos racistas en algunos países y hay jugadores que pidieron rescindir el contrato. Sí, el de Balotelli en Italia. Balotelli en Italia. Claro. Hay cuestiones muy excepcionales. En principio el jugador tiene que digamos, seguir la instrucción del empleador. Aquí el jugador, si no estaba capacitado, no podía trabajar, como cualquier trabajador. Pero bueno, acá justamente es una relación laboral especial, no es como nosotros vamos a salir, no vas al trabajo y punto. Acá se juega y además una final, ¿no? No podés irte por tu cuenta a decir no juego. Por eso él, digamos, fueron solidarios sus compañeros para tener una cierta fuerza a la hora de presionar la contrapresión que habían recibido de las instancias de FIFA y de Conmebol. Hoy más temprano en este mismo canal, el ruso Berea había recordado que porque siempre hablamos de que el Reino Unido pudo resolver su problema, bueno, nunca recordamos cómo, y hoy el ruso Berea lo recordó, que los dejaron fuera de cualquier competencia internacional durante 5 años. Fueron digamos, varias medidas. Una fue esa, otra fue incrementar mucho el valor de las entradas. Hicieron más elitista a los espectadores. Perdón, pero el poder adquisitivo hoy para ir a una cancha de fútbol argentino... Sí, claro, sí. Igual es atípico y como estamos, que van solo los locales, está, digamos, un poco... Pero además, con estos episodios de las 300 entradas que puedes encontrar en la Casa de Caverna, me parece que está bastante corrido del eje si uno puede o no pagar una entrada. Sobre todo porque además los que sí pueden pagar la entrada verdaderamente han tenido que sufrir todo lo que les pasó. Pienso en otras cuestiones legales también. Hubo muchos hinchas que estaban saliendo de manera natural del estadio y fueron abordados por barra bravas y les robaron esas entradas. ¿Qué pasa con todo eso? Totalmente, y de hecho hubo gente también que tenía entradas y bueno, fue capturada por la policía por error. En fin, es un tema legal, digamos, que luego se resolverá por vía civil frente al Estado en caso de que lo amerite. Recién mencionaban el caso de los hooligans en Inglaterra. Hay que ver si uno podría importar esa solución a Argentina, porque recordemos que uno de los rasgos característicos de Inglaterra fue que no había sólidos nexos entre los hooligans y el Estado. No es el caso en Argentina, en donde ya son conocidos los vínculos que hay entre el poder político y los barra bravas. Bueno, Mónica decía no recién con la cabeza, ¿no? Y porque estoy acordándome, por ejemplo, los quinchos en River 2007, estamos a 11 años, ¿qué se modificó? Absolutamente nada. De la muerte de Marcelo Cejas en el 2007 en la cancha de Chicago, a partir de ahí empieza la prohibición del visitante en el ascenso, ¿no? Empiezan también esas diferencias. Si mi equipo hace gol, entonces ascendemos y ya no soy violento. Eran las peleas en aquel momento. Se fueron emparchando cosas, pero jamás se fue al Pero da la sensación que nos vamos alejando cada vez más de la normalidad, porque antes era la normalidad en el fútbol internacional, sacamos los fosos. Bueno, después, pero uno veía, nosotros jugábamos con fosos y 20 años después estamos jugando sin visitantes y en países que son realmente apasionados por el fútbol también, juegan mezclados los públicos. Bueno, en Brasil uno va al Maracaná, ve a Flamengo y los ve a los dos y el Botafogo juntos. Hay mucha violencia afuera de los estadios. Bueno, eso plantea... Estos son particularidades, disculpa. Eso plantea una cuestión especial acerca de el rol de la coerción. La coerción estatal es muy importante, pero tampoco puede hacer magia, quiero decir. La responsabilidad del gobierno fue aparentemente muy grave, doblemente grave porque fue el gobierno. Esa es una parte del problema. La otra parte es que fue un error en un contexto muy especial, en el que hay una especial falta de respeto por la ley y por la autoridad, de modo tal que cualquier error, cualquier fisura del gobierno es aprovechada por algunos grupos para la tragedia y el caos. Quiero decir, es muy importante, digamos, la responsabilidad del gobierno, pero aún así es condición necesaria para el hecho violento. No es en un contexto de respeto en el cual el gobierno comete un error y nadie toma ventaja. Es un contexto en el cual hay personas esperando a que el gobierno cometa cualquier error para transformarlo en tragedia y eso hay que destacarlo también, ¿no? Absolutamente. Yo me quedo pensando en esto que decíamos con Nico recién sobre una de las cosas que eran
tan obvias y tan evidentes para cualquier persona que pudiera pensar un minuto en lo que estaba pasando, como es el hecho de que no hubiera habido un vallado en ese sector donde el colectivo iba a pasar indefectiblemente, porque ya lo sabemos, hace años que el colectivo de los visitantes pasa por esa esquina que es Lidoro Quinteros y Libertador. Digo, ¿cómo a nadie se le ocurrió? ¿Qué es lo que pasa por la cabeza de alguien que arma un operativo de seguridad que no ve ese detalle tan importante? Sí. La verdad es que uno, digamos, esa circunstancia te permite hacer las hipótesis que, digamos, más disparatadas. Claro. Porque la verdad, honestamente, es tanta la negligencia que hasta casi pensás si no fue a propósito. No lo estoy diciendo, no lo estoy afirmando. Pero, digo, sí, porque no es solo pero te da eso. libertad pensarlo. A ver, siempre, no solo eso, las vallas la ponen a 100 metros atrás. No hubo helicóptero. Yo tengo un gerente de un club importante que estábamos hablando hoy, que vive a 5 o 6 cuadras. Me dice, cada vez que hay un partido acá en la cancha de River, el helicóptero me fría el cerebro pasando todo el día. No hubo. Digamos, fueron muchas medidas o falta de medidas que realmente es hasta sorprendente que haya pasado eso. De hecho, hay una más, perdón, que quiero agregar que tiene que ver con esto que decía y te dejo la pregunta. Una más que fue que en ese lugar, en esa misma esquina, era el primero de los círculos en los que paraban a la gente para ingresar, pero no pedían las entradas ahí. La gente se quedaba prácticamente una hora esperando fuera para recién pasar al segundo control, donde ahí sí les pedían las entradas. Todo era una gran locura. Bueno, lo llevo al otro extremo. O sea, ¿a qué nivel de desidia estaremos? Y lo pregunto puntualmente, a ver si me podés dar alguna pista, que suponemos que es normal esperar este tipo de desastres, tenemos que prevenirlo. Estamos hablando de 1, 2, 3 cordones para un partido de fútbol. Y después vienen y te dicen, no son todos, son un grupito de violentos. Cuando el grupito de violentos empieza a cantar, el resto de la cancha acompaña. No, seguro, si recordamos lo que pasó el miércoles en cancha de Albois, uno ve cómo reculan los patrulleros, o sea, es como decir, ¿cómo podés recular con 50 personas de un club del ascenso que ya ibas preparado para eso sin visitantes? O sea, ahí tiene que también la organización, porque los de Albois no salieron a pelear con la policía, querían pasar a buscar a los que estaban de Atlanta, los allegados. ¿Quiénes son esos allegados? Si no hay visitantes, la tribuna tiene que estar vacía y dar el ejemplo, los directivos del visitante, ver el partido con los directivos locales. Pero no es una vergüenza que estemos hablando de eso, decir, no, hay que garantizar que no se crucen, hay que garantizar 3 vallados, hay que garantizar 3 círculos, hay que garantizar un helicóptero, hay que garantizar un montón de cosas para que no le tiren piedras a los jugadores. Bueno, ¿y dónde está la concientización que se debe hacer desde el Estado Gobierno y desde la AFA en este caso? Por ser los Pero sabes que me parece que es un proceso de degradación social. Me parecen frases hechas, pero la verdad que es claro, ¿no? Porque vos ves después algunas imágenes como aparecen rompiendo coches porque sí, motos porque sí. Una cosa, un cerdito ahí, le estaban revoleándolo. O sea, es violencia por violencia misma. Ni siquiera, por supuesto que sin justificar, ni siquiera un contexto ideológico que tú dices, bueno, hago algo. Que por supuesto tampoco eso, pero digo, no hay nada detrás. Es la violencia por la violencia misma. Quiero preguntarle a Ezequiel respecto de otras cuestiones legales que tienen que ver con la posibilidad de que, pues seguramente va a haber gente que quiera accionar legalmente. Estoy pensando en estos vecinos a los que les rompieron los autos, en gran parte de, no sé, las veredas o los diferentes espacios que se hayan roto a la hora de esas baldosas. Los que compraron las entradas también creo que pueden accionar. Sí, yo ya he recibido varios mails. Digo, ¿cómo funciona eso legalmente? ¿Hay alguien que te ampare para que vos puedas ir a presentar una denuncia y que funcione, que pase algo? Bueno, por supuesto hay una ley penal en el caso de robo, de destrozos. Lo que pasa es que primero hay que encontrar a la gente que lo hizo. En el caso de los deportes, bueno, hay una ley, la ley de la Rúa de 1985, que ahora al parecer quiere modificar. El problema es que, como yo digo siempre, las leyes no tienen un efecto mágico. Uno puede, desde el Congreso, cambiar todas las leyes, pero si en definitiva siguen existiendo grupos organizados que le hacen frente al Estado de igual a igual, en el caso de Albois ya lo vimos, ¿no? Un coche de policía destrozado, más de 10 policías heridos. Quiero decir, la existencia de ciertos grupos que le hagan frente al Estado de igual a igual dificulta mucho el trabajo del Estado, y no es un problema de este gobierno solamente, sino que es histórico y es muy difícil en un contexto en el cual el Estado no puede cumplir con el rol para el cual
filosóficamente nació, que es el monopolio de la fuerza, ¿no? ¿Puedo completar un Sí, poquito por lo que supuesto. Ezequiel decía? El tema de, justamente, el tema de los daños. Y me parece que fueron con un tema que no se está hablando mucho, que Claro. es el daño a los espectadores. Totalmente. El daño a los espectadores es terrible y se puede enfrentar a miles de juicios, porque el daño ya está hecho. El hecho de ir 2 días, perderte 8 horas, llevo daño moral eso. Yo llevo al anterior partido, el Ajá. 2015, Sí. sobre todo un espectador, Darío Canepa, que vino con su familia de Bariloche. Sí. El partido no terminó y se está demandando a lo que la ley, la que él dice, es la 24.192, la reformada y después la 26.357, Sí, sí. de violencia, de prevención y represión en violencia en espectáculo deportivo, que tiene un artículo 51 más claro que el agua. Cualquier daño civil que se genere por actos de violencia de esta ley, Sí. que es cuando se produce antes, durante o después del espectáculo, dentro o en las inmediaciones, incluso en el traslado de las parcialidades, cuando hay un hecho de violencia en ese contexto, las entidades participantes deben responder por los daños Civilmente. Es una responsabilidad objetiva, no importa Claro. si tuvo la culpa River, No importa, claro. Trump o quien sea. Se produjo y tienen que reparar. Y después está la jurisprudencia, que esa responsabilidad se extiende, en el caso Mosca, un caso muy conocido, a el organizador del evento, en ese caso había sido la AFA. Aquí Claro. se traslada a la Conmebol. Exactamente. Y al Estado, con la misma ley, hay una sentencia de la Corte Suprema, la primera, después hubo otras, el caso Migoya, que hizo responsable al Estado por la deficiente prestación del servicio de seguridad. Claro, por Así que, dejarlos liberados a esta violencia. o sea, la cuestión de los daños, Sí. de destrozos de coches, veredas, comercios, ahí podían ser demandados los 4. Estado, Conmebol y los 2 clubes. River y Boca. River y Boca. Ahora, por la venta de entradas y por el daño Robo moral, de los- ya por también. los espectadores, ya en sí mismos sí, los sí, sí. espectadores serían contra la Conmebol, podían ser los 2 clubes porque habla de las entidades participantes, Sí. porque aplicas esta ley y también la ley de defensa del consumidor. Así que Una cosa claramente que- se sí. puede... Una cosa que no es menor, sí se comprueba que hubo zona liberada, que obviamente es una acusación súper grave, pero hay que verlo, pero sí se comprueba, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene dicho que es un crimen violación de derechos humanos. Es decir, es como si el Estado hubiera actuado. Claro. Dejar, Pero- digamos, el espacio libre es como actuar en función de Exacto. que eso ocurra. Por eso digo que hay que tener cuidado porque es una gravísimo. acusación muy Es grave. que además hubo una Y que es confesión muy del Estado difícil diciendo que hubo una demostrarlo falla. eso. Una de las cuestiones que escuchábamos hoy en la conferencia de Macri era que decían no puede ser que hayan sido detenidos y ya estén libres. El Código Penal es claro, o sea, salvo que le imputen tentativa de homicidio, es muy difícil que estén presos más de 24 horas por daños. Sí. Bueno, en ese caso siempre rige la presunción de inocencia del artículo 18 de la Constitución. Por supuesto que el Código Procesal Penal establece ciertas condiciones como el peligro de fuga, de entorpecimiento de la causa, No, pero obviamente, pareciera que en este pero- caso, digamos, no. A lo que me refiero, la gravedad de lo que se ve no va acompañado de una tipificación acorde. Por Exactamente. supuesto. Y además hay que ver a quiénes detuvieron. Exacto, y, sí. y a cada uno por qué. Sí, porque efectivamente estaba ahí, tenían que porque ver con- empujó. claro, A ver, claro. una cosa es quien tiró la piedra que rompió el vidrio y generó el daño, pero como decís, todo es carcelable. Absolutamente. Un día, 2 días y más no van a estar. Ojalá podamos encontrarnos en otras circunstancias. Quiero Así agradecerles es. a los 3 por haber venido. Muchísimas gracias por este debate y por poner sobre la mesa estos temas. Gracias. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa, ya volvemos.